Bienvenidos. Hoy iniciamos una exploración a fondo de una métrica bastante particular para evaluar la rentabilidad real de un negocio. El concepto de ganancias del propietario. Las fuentes que vamos a usar son análisis y reflexiones que hemos sacado directamente de los informes anuales de Berkshire Hathaway. Una perspectiva, que se ha ido puliendo durante décadas. Efectivamente. Nuestra misión hoy, es entender bien qué es esta métrica, por qué es tan fundamental para valorar empresas, sobre todo si la comparamos con las cifras contables de siempre, las GAAP. Claro. Y cómo busca, capturar la realidad económica de verdad, la que está debajo de los números. Buscamos la cifra que nos dice cuánto efectivo podrían sacar los dueños sin dañar el futuro de la empresa. Exacto. A ver, la contabilidad tradicional, la basada en GAAP, tiene su sitio, ¿eh? No la vamos a desacreditar. Establece unas reglas, un lenguaje común. Sí, por supuesto. Pero cuando quieres entender el valor intrínseco, la capacidad real, sostenible de generar efectivo para los dueños a largo plazo, pues muchas veces hay que mirar un poco más allá. Necesitas otra perspectiva. Necesitas una perspectiva ajustada, centrada en la sustancia económica. Y las ganancias del propietario son justo eso, un intento de medir esa sustancia. Vale, de acuerdo. Vamos a desglosar esto entonces. ¿Qué son exactamente las ganancias del propietario? Si nos basamos en la Carta del 86, la idea parece bastante intuitiva, ¿no? Sí, lo es. Medir cuánto efectivo podrían retirar los dueños del negocio año tras año de forma sostenible, Eso es. sin afectar negativamente su capacidad para mantener el volumen de negocio y su posición competitiva. Sin cargarse la gallina de los huevos de oro. Has dado en el clavo. Es un esfuerzo por acercarse a la verdad económica que, no siempre coincide con el beneficio neto que ves en la cuenta de resultados. Claro, la fórmula que se propuso en esa carta del 86 busca ajustar ese beneficio neto reportado, para tener una cifra más real del efectivo disponible. El punto de partida es el beneficio neto reportado, tal cual lo calculan los principios contables, los GAAP. Entendido. Punta de partida. Beneficio neto GAAP. Y a esa cifra base, según he visto en varias cartas, la del 86, 98, también la del 90, se le suman ciertas cosas. El componente B, ¿verdad? Exacto, el B. Que son los cargos que se restaron al calcular el beneficio neto, pero que en realidad no supusieron una salida de dinero en ese periodo. Hablamos de depreciación, amortización, agotamiento, y otros cargos no monetarios parecidos. Así es. Son apuntes contables. Reflejan gastos de otros periodos o provisiones, pero no son salidas de caja ahora, en el periodo que analizamos. Vale. Pero ojo, el paso que define este concepto y que a menudo se olvida es el siguiente. Restar C. Ajá. Y C es la cantidad promedio anual estimada de gastos de capital, lo que inviertes en inmovilizado, planta, equipo, etc., pero solo lo necesario para mantener la posición competitiva y el volumen de ventas unitaria del negocio. A largo plazo. O sea, no para crecer, sino para no quedarte atrás. El mantenimiento puro y duro, justo eso. Para mantener la maquinaria funcionando, digamos. La fórmula resumida sería A. Beneficio neto, plus B. Cargos no monetarios, C. Gasto de capital de mantenimiento promedio anual. Aquí es donde la cosa se pone para mí muy interesante. Restar ese gasto de mantenimiento promedio C parece la clave de bóveda de todo esto. Las fuentes le dan muchísima importancia. ¿Por qué tanto énfasis en este punto C? ¿No vale con mirar el flujo de caja antes de invertir? Es que es la pregunta clave, porque ignorar ese componente, C, como advierten una y otra vez en esas cartas, puede llevar a una visión, peligrosamente optimista. Engañosa incluso. Claro. Métricas que están por todas partes, como el EBITDA, beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, o el simple cash flow operativo antes de invertir. Sí, el que suma A plus B, básicamente. Eso es, pues son objeto de críticas durísimas. La Carta del 86 las llama directamente nonsense, absurdo, en este contexto. Y las cartas de 2013 y 2014, son muy gráficas. Tápate la cartera si alguien te vende el EBITDA como la medida principal de valor. Entiendo la crítica, sí. Lo que dicen entonces es que esas métricas simplificadas ignoran algo fundamental, que mantener los activos que generan el beneficio, la maquinaria, los edificios, la tecnología, en buen estado y competitivos, cuesta dinero. Cuesta dinero real, a lo largo del tiempo. Aunque la inversión no sea igual cada año, ese coste existe. Es ineludible si quieres que el negocio sobreviva. Precisamente.
Se olvidan de que la depreciación, aunque contablemente la sumes en el paso B, porque no es salida de caja actual, Sí. representa, insisten estas fuentes, casi siempre un coste económico real. Un coste que tarde o temprano tendrás que cubrir con efectivo. Es el coste del desgaste, de la obsolescencia. El coste de reemplazar lo que se estropea o se queda viejo, exacto. Como dice la carta de 2013, cada céntimo de gasto por depreciación que reportamos es un coste real para la mayoría de las empresas. Y añaden algo interesante, que es un coste especialmente ingrato, porque el dinero lo pones por adelantado. Claro, la inversión inicial. Y luego la depreciación te recuerda ese coste año a año. Ignorarlo porque el pago se hizo en el pasado es tener una visión muy corta para valorar un negocio. Y ponen ejemplos concretos para que se vea claro. Recuerdo leer sobre Flight Safety en la carta del año 2000. Sí, es un buen ejemplo. Su cargo anual de depreciación solo para mantenerse en el mismo sitio económicamente, antes de invertir para crecer. Es un ejemplo excelente, sí. Subraya justo eso, que la depreciación, para muchas empresas, no es una cosa abstracta de contables. Refleja una necesidad real de reinvertir. El componente C de las ganancias del propietario intenta capturar esa necesidad promedio de efectivo real para mantener el negocio a flote a largo plazo. Intenta suavizar los altibajos anuales de las inversiones reales. Claro, pero aquí veo una dificultad práctica. Estimar ese gasto promedio de mantenimiento no parece fácil. No es una cifra que quede hecha en los informes. Hace falta mucha precisión. ¿Cómo se hace esa estimación? Las propias fuentes lo reconocen, ¿eh? Admiten abiertamente que es una estimación difícil. No es una ciencia exacta. La Carta del 86 lo dice sin rodeos. Pero enseguida citan a Keynes. Ah, sí, la famosa frase. Prefiero tener vagamente la razón que estar precisamente equivocado. El objetivo aquí no es la precisión milimétrica del contable, es la relevancia económica para valorar la empresa. O sea, se prefiere una estimación razonada, aunque sea imperfecta, del concepto correcto, el efectivo real disponible para los dueños, antes que un cálculo súper preciso de un concepto que puede ser engañoso, como el beneficio neto sin ajustar o el EBITDA. Eso es. La meta es entender la economía real del negocio, no clavar la contabilidad al céntimo. Exactamente. La Carta del 88 refuerza esto. Vincula la utilidad de la información financiera con su capacidad para ayudar a responder la pregunta clave: ¿cuánto vale más o menos esta empresa? Y una estimación informada de C, aunque sea una aproximación, se considera crucial para esa valoración económica. Claro, ignorar C del todo solo porque es difícil de calcular con exactitud sería peor. Mucho peor, te daría una imagen distorsionada. Vale. Hemos definido el concepto, la fórmula, la importancia crítica del gasto de mantenimiento C. Ahora, comparemos más directamente. ¿En qué se diferencia de verdad esta visión de las ganancias del propietario de las ganancias según GAAP, que vemos siempre en los informes y en los titulares? Pues hay varias diferencias fundamentales que surgen de esta filosofía centrada en la economía real. A ver. Primero, como ya has apuntado tú antes, el enfoque. Cambia radicalmente. En lugar de obsesionarse solo con el crecimiento del beneficio por acción, el famoso EPS, que se puede conseguir de muchas maneras. Sí, a veces de forma artificial incluso. Exacto, pues la perspectiva de las ganancias del propietario pone el énfasis en la calidad de esos beneficios. Se fija en la rentabilidad sobre el capital que de verdad se ha metido en el negocio, el ROE, que ya en la Carta del 77 decían que era preferente. La rentabilidad sobre el capital empleado. Eso es. Y sobre todo, en la capacidad demostrada del negocio para generar efectivo real, contante y sonante, que se pueda repartir a los dueños a largo plazo. Tiene todo el sentido. No es solo cuánto ganas en papel, sino cómo lo ganas y cuánto efectivo real genera esa ganancia. Vale, primer punto. Enfoque en calidad y efectivo real. ¿Qué más? Has mencionado antes la depreciación y la amortización del fondo de comercio, el goodwill. Ese es un segundo punto clave. El tratamiento de la amortización del fondo de comercio, goodwill. Los principios GAAP, bueno, sus reglas han cambiado con el tiempo, como se comenta en la Carta de 2002. Sí. Pero históricamente han requerido, y a menudo siguen requiriendo bajo ciertas condiciones, amortizar poco a poco ese fondo de comercio, que recordemos es básicamente el sobreprecio que pagas en una compra por encima del valor contable de los activos que puedes identificar. La prima por la marca, la reputación, esas cosas. Eso es. ¿Y las ganancias del propietario qué hacen con esa amortización contable que resta beneficios en los libros? Pues imagino que la ajustan.
Generalmente la ignoran. La consideran parte del ajuste B. Uno de esos cargos no monetarios que se suman de vuelta al beneficio neto. ¿Y por qué? El argumento central es que el Fondo de Comercio Económico Real, el valor de esa marca, esa reputación, la red de clientes, la posición en el mercado, a menudo no disminuye con el tiempo. Claro, si el negocio va bien. Puede incluso aumentar. El ejemplo de See's Candies en la Carta del 83 es perfecto para ilustrar esto. Por tanto, argumentan, restar esa amortización contable puede distorsionar a la baja la verdadera capacidad de generar beneficios recurrentes del negocio que compraste. Pero hay que matizar, ¿no? No dicen que ninguna amortización sea un coste real. Creo recordar algo sobre la amortización de software, por ejemplo. Sí, has captado la distinción perfectamente. Buena memoria. Decían que esa sí suele ser un coste económico real, ¿verdad? En la carta de 2014, creo. Exacto. No se trata de ignorar todas las amortizaciones sin más. La amortización de ciertos activos intangibles que tienen una vida útil definida y real, como el software, sí puede representar un coste económico de verdad. Y por tanto no la sumarías en B o la tendrías en cuenta en C. Vale. Pero la amortización contable específica del fondo de comercio generado en una compra o de ciertos intangibles de muy larga duración adquiridos a menudo no refleja una pérdida de valor económico real y por eso se ajusta al calcular las ganancias del propietario. Las cartas del 86, 94, con el ejemplo de Scott Fetzer, 98, 90, 2000, muestran este ajuste una y otra vez. Entendido el matiz. Muy importante. Y mencionaste que había más diferencias clave con Gap. Quizás algo relacionado con cómo se tratan las inversiones en otras empresas donde no tienes el control total. Exacto. El tercer punto importante es el concepto de los beneficios look-through, beneficios transparentados o atribuibles, podríamos decir. Look-through earnings. Suena interesante. Sí, es un concepto muy enfatizado en varias cartas, 86, 83, 93. Bajo los principios GAP, normalmente una empresa inversora solo mete en su propia cuenta de resultados los dividendos que recibe de las compañías donde tiene una participación minoritaria. Por ejemplo, menos del 20% o a veces menos del 50%. Lo cual parece incompleto, ¿no? Si eras dueña de un trozo de otra empresa, tu interés económico es más que solo los dividendos que te paguen. ¿Qué pasa con los beneficios que esa empresa gana, pero no reparte? Los que reinvierte. Justo ahí está la clave. El enfoque de las ganancias del propietario, a través de este concepto de look-through earnings, busca precisamente incluir la parte proporcional de los beneficios retenidos por esas empresas participadas. Ah, vale. Es decir, los beneficios que generaron, pero no distribuyeron como dividendos, sino que reinvirtieron en su propio negocio, en crecer, en fortalecerse. Si la dirección de esas empresas participadas usa bien esos beneficios retenidos, y ese es un gran sí, claro, hay que analizarlo, Claro, no siempre lo hacen bien. entonces esos beneficios retenidos tienen un valor económico real para ti como propietario inversor, aunque no aparezcan directamente en tu cuenta de resultados GAP de ese año. Así que esto te da una imagen más fiel del rendimiento económico total que obtienes de esas inversiones minoritarias. No solo la punta del iceberg, que son los dividendos. Correcto. Intenta reflejar la realidad económica de poseer una fracción de esos negocios, no solo los cheques que te llegan. Es un ajuste importante para entender el verdadero poder de ganancia de un holding o de una empresa con muchas inversiones. Bien, hemos desglosado la definición, la fórmula, esa importancia crucial del gasto de mantenimiento, MT, y las diferencias clave con la contabilidad estándar GAP. El enfoque, el goodwill, los beneficios look-through. Ahora llegamos a la pregunta del millón para quienes nos escuchan. ¿Por qué debería importarles esta métrica, las ganancias del propietario, cuando intentan entender el valor real de un negocio, ya sea para comprar acciones o la empresa entera? Pues porque en esencia esta métrica aspira a capturar lo que de verdad importa para un propietario a largo plazo, la capacidad sostenida de generación de efectivo del negocio. El dinero real y recurrente. Eso es. ¿Cuánto efectivo podría, teóricamente, retirar el dueño año tras año sin dañar la capacidad competitiva, sin dañar el volumen operativo de la empresa? Este concepto se alinea mucho más con la definición económica de valor intrínseco que el beneficio neto GAP. Que puede estar muy influido por normas contables que no reflejan necesariamente el efectivo disponible. Exacto. Convenciones contables, estimaciones, que pueden alejar la cifra final del flujo de caja real.
Y las fuentes que manejamos, las cartas de Berkshire, conectan explícitamente esta forma de medir beneficios con el propio proceso de valorar empresas, ¿no? Lo he visto en las cartas del 86, 87, 83, 88. Sin duda. Argumentan que ayuda a evitar que te engañen esas convenciones contables que decíamos, como la amortización del fondo de comercio o las fluctuaciones de un año para otro en las inversiones de capital que pueden distorsionar la foto. Te da una visión más estable. Te permite centrarte en la economía de fondo del negocio, en su poder para generar beneficios y efectivo de forma sostenible en el tiempo. Ideas que ya estaban en la carta del 77 y se refuerzan en la del 87. Es, en definitiva, una herramienta para pensar como un propietario informado, alguien que planea mantener su inversión a largo plazo, no como un especulador de corto plazo. En resumen, entonces, las ganancias del propietario nos ofrecen una lente distinta, una metodología para mirar más allá de la contabilidad estándar y estimar el flujo de efectivo real, sostenible, que un negocio genera para sus dueños. Una herramienta que sus defensores ven fundamental para valorar porque pone el foco en la realidad económica a largo plazo. Ajá. Por encima de las cifras reportadas en un momento dado, que pueden ser volátiles o, bueno, incluso engañosas. Eso es. Ahora bien, requiere juicio informado, ¿eh? Eso es innegable, especialmente al estimar esa cifra clave en la inversión de mantenimiento. Exacto. No es una fórmula mágica que aplica sin pensar. No es automática. No, pero la tesis es que el esfuerzo de hacer esa estimación razonada te da una base mucho más significativa, más realista, para tomar decisiones de inversión o valoración, que fiarte a ciegas de cifras reportadas que a veces ocultan la verdadera capacidad económica del negocio. Queda muy claro el concepto y por qué es relevante. Y para terminar, como siempre hacemos, dejamos una reflexión, una pregunta para que quienes nos escuchan le den una vuelta. A ver. Si las ganancias del propietario intentan medir el efectivo que un dueño puede sacar del negocio sin dañarlo, ¿qué información adicional y crítica nos podría dar el análisis complementario del efectivo que un negocio decide retener? Ah, buena pregunta. Y, sobre todo, ¿cómo podríamos evaluar la eficacia con la que la dirección reinvierte ese capital retenido en nuevas oportunidades? ¿Cómo saber si usan bien ese dinero para crear valor a largo plazo? Es darle una vuelta más a la idea de los beneficios retenidos que vimos con el look-through. Es una excelente pregunta para seguir profundizando, sí señora. Analizar no solo lo que se puede sacar, sino también lo que se queda dentro y cómo de productivamente se usa. Es absolutamente fundamental para juzgar si la dirección está haciendo un buen trabajo incrementando el valor intrínseco del negocio con el tiempo. Exacto. Pero eso ya es material para otra exploración detallada. Desde luego. Lo dejamos aquí por hoy.